Padre, te damos gracias, papá, por este tiempo, Señor, que nos permitas estar acá reunidos, Señor, en tu nombre, Dios, aprendiendo de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo hoy acá en medio de nosotros, Señor, guiándonos con tus palabras, con tu enseñanza, Señor. Que lo que hablemos, Señor, sea de edificación para todos los oyentes, para tu iglesia, para tus hijos, Señor, y aún para los que tal vez no te conocen, Señor. Y que seas tú formándolos, Señor, a cada uno, Señor, aún a nosotros, Dios. Te damos la gloria y la honra por eso, papá. Gracias por permitirnos un día más, un jueves más, Señor, un jueves más acá delante de ti, Señor, hablando de tu palabra, de tu conocimiento, en el nombre de Yeshua. Papá, también queremos orar por toda la iglesia, Señor, para que también sean ellos despertando, Señor, del sueño y caminando hacia tu verdad, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, y siendo unos hijos legítimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que nos permites, por la familia, Señor, por lo bueno, por lo malo, Señor, porque sabemos que tú lo permites y es para formarnos, para edificarnos, para levantarnos, como hemos venido leyendo en el libro que nos trae, Señor, en el nombre de Jesús. Quita toda altivez, todo orgullo, Señor, toda pereza, Señor, todo desánimo, Padre, todo lo que quiere impedir, Señor, que tus hijos aprendan el día de hoy, Señor, de tu palabra, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, para ser recipientes tuyos de tu espíritu, para enseñanza, para guiar al resto, Señor. Es un honor servirte, Señor, es un honor hablar de tu palabra y estar acá, papá. Por eso te doy gloria y honra en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. 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 Buenas noches. Buenas noches a todos, bendiciones. Pastora, buenas noches. Amor, buenas noches. Audiencia, buenas noches. Buenas noches a todas, bendiciones. Bueno, vamos a continuar con lo que veníamos viendo. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1. Hace 8 días nos quedamos en el versículo 10, pero ustedes saben que el Señor habla y vamos a continuar. Vamos a leerlo hasta el 11, desde el 10 al 11 dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice: los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes, ¿sí? El Espíritu, versículo 11, de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo iba a sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaban ese Espíritu que estaba en ellos. Amén. Entonces, hace 8 días hablábamos de que ellos, los profetas como tal, no tuvieron el privilegio que ahora tenemos nosotros. Y que digamos que ahorita es de más responsabilidad nosotros aprovechar esto que ellos no pudieron tener. Y lo hablábamos hace 8 días. Y es que los profetas, si bien cuando los lee uno admira a estos hombres porque fueron hombres de Dios que se atrevieron y le creyeron a Dios. ¿Sí? Si bien usted cuando lee la historia también de parte de todos estos profetas fueron rechazados, ¿sí? Tendían a estar solitarios como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios y hablaban la palabra de Dios. Y pues esto le incomodaba al pueblo y eran rechazados, no les creían, ¿sí? Entonces, aunque digamos muchos hicieron señales, digamos Eliseo, Elías, todos ellos hacían señales y el pueblo pues creía por esto. Pero hubieron muchos que no, muchos murieron. Dice la historia que Isaías murió aserrado, ¿sí? Lo partieron por la mitad. Entonces démonos cuenta el valor que tenían estos hombres para creer la palabra de Dios, ¿sí? Porque ellos tampoco habían visto al Señor. Y si nosotros le tenemos esa admiración a los profetas, y a ellos no les fue sino solamente revelado lo que les iba a pasar, porque aquí lo dice. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación. ¿De cuál salvación? La que Dios les estaba mostrando. Amén. Pastoras. Sí. Entonces, ellos estudian sobre esta salvación que ahora la tenemos nosotros. ¿Por qué es tan importante y valiosa? Si tú admiras a los profetas, ¿por qué no valoras esto que ahora Dios nos da?
porque y si bien usted no se acuerda, lo hemos leído muchas veces, en los evangelios Jesús dice que dice que Juan era mayor que los profetas, ¿cierto? Y luego dice que el que se hace pequeño es mayor que Juan. Amén. Entonces nosotros tenemos un privilegio y tenemos un deber, y es el de escudriñar y aprovechar lo que Dios nos ha mostrado. Y todo está en la palabra. Obviamente, cuando uno lee la palabra de primeras, uno no entiende muchas cosas, ¿verdad? A mí me pasaba, yo antes de conocer del Señor, a mí me habían regalado una Biblia. Yo les he contado que muchas veces muchas personas cristianas iban a compartirme. Entre esas tengo familia aparte que ellos conocen del Señor. Y ellos me regalaron una Biblia y muchas veces yo la leía a solas, porque obviamente no quería que nadie me viera. Pero yo intentaba entender lo que Dios me quería hablar. Y cuando lo leía, no entendía lo que Dios o sea, lo que leía. ¿Por qué? Porque no tenía dirección. Y en esto el Señor acá nos lo muestra. Por eso es necesario los maestros, por eso es necesario la dirección, los líderes, los pastores, ¿sí? Porque digamos que Dios lo va formando a uno. Yo me acuerdo cuando leía y en ese entonces no entendía y yo me frustraba y como que la cerraba y ya, para de contar. También era por el orgullo de que no quería tener de pronto a alguien que me enseñara, ¿sí? Entonces, pero nos damos cuenta que la Biblia como tal es la palabra de Dios, pero también tiene que ser revelada, ¿cierto? Y ahí mismo lo dice, por el Espíritu de Dios. Entonces es importante entender eso y valorarlo, porque es revelación de Dios. Y aunque en muchas ocasiones usted puede leer el capítulo 10,000 veces y no ver lo que Dios tal vez le quiere hablar, pero cuando usted lo entiende, usted dice, Señor, era esto, y es simple tal vez, pero era valioso. Y ahí es donde nos damos cuenta que es necesario el Espíritu de Dios también en nosotros, y que también lo tenemos ahora, porque el Espíritu de Dios estuvo en ellos para mostrarles todo esto, y ahora está en nosotros, y nosotros lo hemos recibido por el amor y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Amén. Amén. Entonces ellos investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. ¿A quiénes? A nosotros. Ya lo habíamos leído hace 8 días, ¿cierto? Y versículo 11. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Entonces nos damos cuenta que ellos sí tuvieron como esa dedicación para entender lo que Dios les estaba mostrando, a pesar de que para ellos no era muy claro. Entendían que venía una salvación, pero no sabían cómo. Amén. El tiempo, ¿no? El tiempo. O sea, aquí vemos a unos profetas, a unos siervos del Señor realmente guiados por también su propia diligencia. El Señor, el Espíritu Santo es quien los guía. El Espíritu Santo, mira lo que dice en el 11, ¿no? Dice que el Espíritu de Cristo estaba con ellos, el cual les anunciaba. Aunque no siempre fue tan claro para ellos, podemos detallar en esta parte que ellos fueron detallistas en esa manera de estudiar la palabra, en esa manera de estudiar sus visiones. Yo imagino que también tenían visiones, que también tenían lo que el Señor les hablaba, pero no se quedaron solo con eso, sino vemos también la diligencia de ese grupo de personas que quería saber más, porque no era para la época de ellos. Amén. Sí, Como era una, era exactamente, y esos profetas, mira cuánto tiempo, a qué audiencia estaba en ese momento. O sea, es demasiado tiempo, y cuando uno lo mire y lo ve acá, y qué implicación tenía el tiempo en ese momento, qué demostraba. Por eso también eran solitarios, porque la gente de pronto en esa época decía, están locos. Mira cuántos años empezó más adelante a hacerse cumplir esa profecía. Es como ahorita nosotros, muchos dirán que el Apocalipsis es una locura. Así es, total. No sabemos en qué tiempo el Señor lo va a hacer cumplir. Entonces, como que son como con esos periodos que tiene la historia, ¿no? Inicio, desenlace y final. Pero a veces nosotros aún seguimos con esa duda de ese proceso. Pero vemos aquí lo que nos enseña en Pedro. Vemos es a un grupo de personas que indagaron, fueron diligentes, investigaron aún más acerca de esa salvación. Y lo que nos habla también este libro de más de lo que estábamos sabiendo de la fuerza y todo, es la grandeza de esa salvación, lo que nos estaba mostrando ellos en ese momento. Amén.
Sí, anclándolo a lo que ya hemos visto anteriormente, que Pedro le está escribiendo a la iglesia que está siendo perseguida, ¿cierto? Entonces les está diciendo, hey, tranquilos, ya hablamos de que ustedes son elegidos, de que ustedes tienen el Espíritu, que ustedes tienen una promesa, que Dios les tiene un tesoro. Eso les ha venido hablando y usted puede leerlo si no lo ha leído, si no ha estado en los anteriores capítulos. Usted lo puede leer y va a ver cómo el Señor le va hablando a través de Pedro a la iglesia. Y también es para este tiempo y es para que nosotros no olvidemos, porque no solamente la persecución, muchas veces creemos que podemos imaginarnos que la persecución solamente puede ser como en esa época que Roma perseguía a los cristianos y los quemaba, pero en esta época puede haber una persecución psicológica, ¿me hago entender? Y si nos ponemos a analizar y usted analiza, es tremendo, pero hoy en día el arma de Satanás es la distracción, para que usted procrastine. Y usted ahorita mira la distracción tan tremenda que hay en la iglesia, en los celulares. Todo está entrando por ahí. No estoy satanizándolos, no les voy a decir que vayan y quemen los celulares. Pero nosotros tenemos que aprender a ser sabios y entendidos y entender para qué es esto. Y esto es una herramienta. Amén, no me puede controlar. Pero vemos hoy en día que la iglesia está dormida, que la iglesia solo está metida en esto y es una distracción que Satanás tiene. Y eso es una forma también de persecución. Tal vez no nos está persiguiendo el hombre, pero sí nos está persiguiendo, aunque sí hay persecución acá también de alguna u otra manera, ¿no? Porque siempre al cristiano le quieren caer. Pero digamos no como de pronto en China o por allá los musulmanes persiguiendo a los cristianos, no, tal vez no así, pero sí de esta manera, que si nos ponemos a analizar es más sigiloso y más peligroso, porque no te das cuenta en qué momento estás perdiendo, estás descuidando la salvación, ¿verdad? Estás descuidando lo que verdaderamente importa. Y empiezan a alejar los tiempos, a no se aprovechar los tiempos y se le empieza a quitar el primer lugar al Padre. Amén, así es. Y de hecho ahí vamos mirando que cómo Satanás aísla a las personas de esta manera. Sí, cómo va cauterizando, cómo va apartando el corazón y la mente de lo que realmente en lo que deberíamos estar. Amén. Entonces, pero aquí Pedro nos está diciendo, no se olviden de que esto es un plan que Dios tiene. Los profetas se les dio a conocer, pero ellos no sabían ni los tiempos y también estudiaron la salvación. Y ahora nosotros la tenemos y tenemos todo el conocimiento para entenderla. Y ¿por qué les traía mi historia de que cuando yo leía la Biblia no la entendía? Porque ahora que la he leído y no, obviamente no es que ahora ya me la leí toda y la dejo de leer, no, sino que todos los días es una intimidad el estar leyéndola, el estar buscando la presencia de Dios. Ahora Dios me ha mostrado el plan y entiendo el plan y la Biblia, ¿sí? El plan que Dios tenía, y ahora este es el secreto, o sea, Dios nos está mostrando acá cuál es el plan que tiene para nosotros y para el mundo, para los que creen en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, versículo 11, digamos, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a ir a Romanos 8:9. Romanos 8:9. Y Gálatas 4:6. Romanos 8:9. ¿Qué dice Romanos 8:9? Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Amén. Y el otro es Gálatas 4:6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre. Amén, amén. Entonces, vemos la importancia de lo que Dios nos ha dado. O sea, no solamente se trata de tener la Biblia, sino también se trata de lo que el Espíritu está. Y es tremendo porque Pablo acá en el primer versículo que leímos en Romanos, nos está hablando y está diciendo, ustedes ahora tienen el Espíritu de Cristo. Dice, y si alguno no lo tiene, no pertenece a Cristo. Y en este tiempo yo creo que nosotros, y el Señor nos ha venido hablando, venga, ¿realmente está el Espíritu de Cristo en ustedes? ¿O simplemente estamos siendo parte del engaño de, yo voy a la iglesia y ya?
porque realmente el Espíritu de Dios nos lleva a eso. Amén. Mira, para mí radicalidad, ni caliente ni frío. Si no lo tienes, no eres, ya. Así es. No se pone con el versículo, Con aguas no, tibias. espere, sí, de pronto si es que estás iniciando, de pronto no. Ya, lo tienes, eres, si no lo tienes, no eres. Amén. Obviamente entendiendo algo que Dios es misericordioso y cuando uno empieza, no empieza con todo, pero sí empieza uno con una convicción y esa convicción nos lleva a cambiar, esa convicción nos lleva a, ay Padre, yo no creía en esto y me caía mal esto, pero ahora voy a hacerlo. Digamos, para mí, Redundantemente. exacto, en el principio, cuando yo empecé en la palabra y a congregarme en una iglesia, para mí era difícil la parte de los diezmos y las ofrendas, por el mismo mito que siempre ha rondado en todos los corazones del ser humano, ¿sí? Y por malos testimonios también, porque uno también ve que muchos han manipulado a la gente y sí se han enriquecido por medio de la palabra, pero por manipulación. Y me costaba, pero después como que le entregué al Señor y le dije, Señor, si tu palabra lo dice, pues tiene que ser así. Entonces, esa convicción es la que yo hablo de que nos lleva a cambiar. Amén. ¿Sí? Y es la misma convicción que trae el Espíritu Santo, que es la que estamos hablando acá, ¿no? Cuando tú hablas de esa parte, a mí lo que me dio duro no fueron los diezmos y esas ofrendas, a mí lo que me dio duro era que decían porque yo crecí en una familia católica, mi mamá ya después que empezó a conocer a Dios de una manera diferente, y yo quería que me confirmaran y ser los 7, los 7 sacramentos y toda esa cosa. Y Yo perdí esa yo clase. alcancé a hacer la primera comunión, confirmación, matrimonio. Sí. Señora, ¿verdad? Pero a mí algo que me dio duro era cuando me decían que los niños no se bautizaban. No, yo sí peleé con eso. A mí eso yo de hecho una vez tuve una discusión con mi esposo, no discusión de pelear, sino, o sea, un tema un tema de investigarlo, del por qué no. Yo le puse el purgatorio, le puse la edad, mejor dicho, yo lo investigué. Sí, yo iba a misa de vez en cuando, pero iba a la iglesia. Es que esa es la buena, es el punto. Perdón, una palabra, absurdo. Que los que más pelean son los que menos iban. Y bien, y póngale cuidado a ese punto. Renovar su pensamiento, él me decía que yo era una cristancha, que cómo era posible que yo lo hubiera traicionado. Y con él pasó y decía, pero si tú eres católico, yo soy católico, apostólico, romano. Y yo decía, ¿qué? Yo no sé, no que. Nunca fue una misa. Y uno. Se casó, el día que me casé, cuando me bauticé, cuando confirmé, pero No, y por lo menos yo trabajando aquí iglesia. Pero miren cómo es, no sé cómo llamarlo, no estoy obviamente faltándole al respeto pues a la manera con la que ellos creen, pero sí se llena uno de unas, o sea que uno se vuelve como cerrado y uno se vuelve religioso porque no deja que alguien le enseñe algo nuevo, uno quiere tener la razón en esa parte, fue con lo que me crié, es la única verdad, lo único que existe y ya, no hay tú no tienes la razón ante eso. Y tengo un sueño, el Señor me muestra en un sueño con niños, bueno, fue otro sueño, en otra oportunidad lo diré, pero me muestra un sueño y tuve la tranquilidad de que no era como yo creía. Y muchas cosas empezaron a caer y lo que dice la pastora, de niña sí, porque a mí me obligaban pues por el tema de la catequesis y todo este tema, a mí me tocaba sí o sí ir a la iglesia y llevar, pues eso era para graduarse uno también del colegio, le tocaba ir a una misa, porque si uno no tenía esos sellitos, pues no pasaba el año, entonces ya el cura le ponía unos sellitos. Pero pues en mi época, miren, no es por nada, pero yo sé que hay muchas maneras diferentes de dar la palabra, pero yo me acuerdo del curita que a mí bueno, que en esa época daba las misas y yo sentía que él amaba al Señor, o sea, equivocadamente, porque sí, muchas cosas cerradas, pero cuando él daba sus sermones, no sé, habían palabras que bonitas de la palabra, o sea, como que le llenaban a uno, que no me acuerdo, pero yo en ese momento, ahora tan bonitas que no. fueron tan bonitas que la llenaron tanto que no se acuerda. Lo único que me acuerdo de él fue que él a nuestro grupo, Dios me habló por medio de ese grupo y a mí me lo bautizaron como 1 Corintios 13. Sí. Esa fue como mi palabra rema de conocer al Señor y nunca la he olvidado. ¿Cuál es? Y 1 Corintios 13. ¿Qué dice? Del amor, que el amor, no, que exactamente esa parte, Y pero eso habla que del es amor. el lema, ¿no?
Sí, o sea, que es emblemática porque habla del amor, se refiere al tema del amor. Pero es ese punto, o sea, es como esa parte del enfoque en ese tema. Amén, amén. 1 Corintios 13 habla sobre que el amor todo lo puede. Sí, y bueno, habla muchos más. Y dice que sin el amor no se Describe puede. el amor. Ujú. Vamos a seguir. Entonces, los profetas tenían este espíritu, ¿sí? Y ellos les fue revelado y aquí Pedro nos está recordando, amén. Ya vimos que tenemos al Espíritu Santo y esta es una parte bien importante porque muchas veces se nos olvida que es el Espíritu el que nos guía. De hecho, yo ya tengo esa costumbre en mi corazón de cuando voy a leer la palabra, siempre le digo, Señor, guíame porque realmente tú eres el que me revela. Amén. Obviamente muchas veces leo la palabra y el mismo Señor me revela sin que yo lo haga, pero entiendo que es el Señor mostrándome lo que Él quiere mostrarme, amén, Amén. en su palabra. Entonces tenemos el Espíritu en nosotros y es importante que nosotros entendamos que Él es el que nos guía también, amén. Amén. Versículo 12. Pero Dios les hizo saber lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos, por los mismos que le predicaron el evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Entonces vemos acá, que el Señor dime. Perdón. Dile. Mira aquí lo importante, que son dos tipos de audiencia. Sí. Porque está empezando a hablar de un tema de salvación. Dice, los profetas lo empezaron a dar y llegaron a este pueblo que en ese momento estaba en persecución. Pero ahora en este pueblo que estaba de persecución, no lo vieron totalmente. Porque ellos murieron en ese momento, lo vimos ya mucho tiempo después. ¿Sí? Es como se divide, o sea, ellos como que les da la esperanza, ellos reciben esa esperanza ya cuando llegan al cielo y ven ya el Señor y ven su gloria en todo su esplendor, pero aquí vemos que ellos tampoco alcanzaron a ver esa salvación. ¿Por qué? Porque no estaban en el tiempo, ¿no? No, ya era el tiempo. Pero Sí. no porque ellos en ese momento no alcanzaron a ver la redención de Cristo. No me confundas. No. No. Es que sí, la palabra nos habla también de que... Ok, listo. Hay preguntas. Vemos que No, la palabra nos dice que va a venir ese tipo de salvación, pero no quiere decir que en este tiempo no lo experimentemos. No. O sea, me estoy refiriendo a dos tipos de audiencia. Los profetas dieron su tema de su profecía, pero en este pueblo que le estaba hablando Pedro, claro que lo vieron, pero no lo experimentaron como los apóstoles. ¿O fue tiempo después? Lo que pasa es que hay que ver algo. Los profetas del Antiguo Testamento sabían de la salvación, mas no de la gracia. Es una acción diferente. O sea, la salvación como tal es existente. Ellos conocían a un Dios Padre. ¿Sí? ¿Qué les generaba? Les generaba el hecho de que tenían que llevar, y es lo que hemos hablado en este tiempo, algo que se perdió fue la relación con el Padre. ¿Qué hace? Y si nosotros vemos cuando ya Aarón, cuando es ungido como pastor, como pastor, cuando él es ungido para empezar a llevar o trabajar en la obra del Señor y sus hijos, la palabra muestra que el trabajo de Aarón y sus herederos, se puede decir, es hacer que la gente del pueblo sostenga, o sea, mantenga la presencia del Padre en ellos. Y eso es algo que nosotros vemos, ahorita vamos a ver en históricos, vamos a ver esa condición. Pero en ese espacio, miren, cuando nosotros miramos la forma como fue hecho el santuario, el templo del Señor, que fue centralizado como tal y todas las tribus estuvieron alrededor, es un simbolismo de que lo que nosotros como siervos tenemos que hacer. Pero en ese tiempo, si nosotros miramos, estamos hablando de que Génesis tiene mucho que ver con los 4 primeros evangelios, con los 4 únicos evangelios, se puede decir, ¿sí? Y se unen, y vamos a llegar a ese momento de poder decir, Mateo habla mucho, si mal no estoy, no recuerdo bien, de Génesis, y
y se amarran muchas cosas que nosotros estamos viendo de esa transformación. Entonces, ¿qué pasó con esos profetas? Ellos no es que no vieran la gracia como tal, no, tal vez no la vieron, pero sí vivieron y fue lo que le enseñaron al pueblo es, ustedes deben retener la presencia del Padre y la salvación. O sea, si yo no tengo una relación con el Padre, no puedo cuidar una presencia porque no es existente. No, yo Así me es. refiero al pueblo. Al Por que eso. está hablando Pedro, no a los profetas. O sea, los profetas lo experimentaron. Me refiero al pueblo en ese momento. Por eso, el profeta como tal es el encargado de enseñar. Pero si el grupo, el pueblo como tal no entiende, nunca va a llegar a la salvación. Pero reitero, el trabajo como tal del sacerdote, porque si nosotros miramos, el sacerdote puede ser maestro, puede ser apóstol, puede ser evangelista. Tenemos claro que esos ministerios nos los dan después de la gracia, Amén. ¿cierto? Pero en ese momento, Aarón, y si miramos la condición de cada sacerdote estaba dirigido a ciertos lugares. No todos tenían una posición una posición repetida. Entonces, Aaroncito, le tocó este año, hasta que el Señor lo llame a su presencia, usted tiene que entrar una vez al año, llevar todos los sacrificios y corderos delante del Padre. Pero no solamente ese es el trabajo de ellos era enseñarle al pueblo. ¿Sí me entiendes? Así es. Ya es la condición, o sea, a ellos sí se les enseñó. Y si miramos este tiempo, se les sigue enseñando. Lo que pasa es que el pueblo es libre de tomar una decisión. Dios nunca los obligó. Y cuando vemos todo el caminar en Génesis, Dios nunca les obligó. Les enseñó porque no estaban preparados como tal para enfrentar ciertas condiciones. Eso es una acción diferente. Pero sí se les enseñó. Amén. Amén. Y hablando acá, digamos, también en el tema del pueblo como tal que le está hablando Pedro, Pedro les está diciendo, por eso les está recordando, amor. De hecho, más atrás, acuérdense que... no, sí, amor, tú estás diciendo que ellos no experimentaron la salvación. Sí, claro, porque si no lo hubieran experimentado, no estarían alegres de lo que les iba a pasar, porque Pedro mismo lo dice. Después les... sí. Sí. ¿Cómo así? Entonces, No, sí, ya. Sí, es que no me di a entender bien mi pregunta. ¿cómo era la pregunta? Porque... Es que lo que yo quería verlos acá, lo que dicen ellos, es que ellos también la pueden ver y es muy bonito porque aunque no pueden experimentar ese tiempo de gracia, también creen en esa parte, porque cuando Pedro les dice a ellos que aún ni los profetas y aún ellos pasando esa prueba, ellos también estaban tranquilos. ¿Qué es lo que hace ellos? Animarlos en esa situación. Y es el punto en el que miramos las dos partes, las dos situaciones. Miren los profetas también lo duro que les tocó vivir y la creyeron, la experimentaron por Dios Padre. Y miren también este pueblo, a pesar de lo que estaban viviendo de la tribulación, al no experimentar lo que nosotros hoy en día tenemos, que ellos no lo tuvieron como nosotros, también lo llevaron a un punto de poder conocer esa gracia y por eso están en el cielo, por eso están escritos. Porque fue un pueblo que a pesar de que estaba afligido, el pueblo al que se refería Pedro. Al que ¿Sí? al Es que audiencia lo que original dice, de la primera carta de de Pedro. la primera carta. Entonces mira lo que dice el 12. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. ¿Para quiénes? Para ellos que estaban sufriendo la persecución. Para la audiencia Para original la y para audiencia nosotros. Para la exacto. audiencia del presente. Ajá, y en ese momento dice, y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo. Miren que fueron grupos de personas que a pesar de las diferentes épocas y los diferentes tiempos la cobijaron tanto en su corazón que aunque no tuvieron esa gracia como la tenemos nosotros ahorita, que es un regalo que nosotros ahorita la podemos experimentar, ellos lo lograron, cumplieron con ese propósito que Dios quería. Por eso los ven como ejemplo. ¿Sí? Sí. ¿Mejor? Amén, amén. Me encanta porque hay algo que se estaba hablando del Jesús histórico, no sé si lo han escuchado. Que el Jesús histórico es, digamos que han investigado a través de la historia y hasta han montado imágenes de cómo lo han computarizado, de cómo podría ser el rostro de Jesús y que parece como la cara de un... que en esa época eran así. Entonces, ese Jesús histórico
tremendo porque y aparte hacen ver de que Jesús simplemente fue un predicador con un intento de cambiar al mundo. Pero no nos damos cuenta que Jesús a través de los tiempos hasta el día de hoy ha hecho la obra. O sea, como no fue, la gente lo toma así como ese Jesús histórico, pero realmente Jesús es mucho más, porque si no hubiera llegado a su predicación hasta el día de hoy, no hubiera causado tanta conmoción a través de los tiempos. Tanta controversia, porque si tú miras, hay mucha gente que ha gastado literal su dinero para buscar quién es Cristo, solo para eso. Entonces sí tiene su realidad. Y que si nos ponemos a analizar, o sea, nadie da nada por algo que no vale. Sí, yo por lo menos, y más en este mundo que todo el mundo piensa en sí mismo, piensa en sus riquezas, en su comodidad, ¿cierto? Porque yo me voy a incomodar por querer gastar mi dinero en algo exacto. que o sea, Ajá. Entonces es tremendo esto que el Señor nos muestra acá y entender que este mensaje que nosotros tenemos es valioso, que las promesas que Dios nos dio son valiosas y que Dios las va a cumplir a su Amén. tiempo, pero las va a cumplir. Amén. Sino que simplemente es formación, ¿no? Formación, y lo vemos también ahorita unos versículos antes acá en este mismo capítulo donde Pedro nos dice que esas pruebas son para nosotros ser pulidos. Amén. 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 Versículo 13. ¿Lo lees o lo leo? Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Cristo sea revelado al mundo. Amén. Tremendo lo que dice ahí. Entonces, por eso estén preparados y usen de su buen juicio. Ahí Y dice control propio, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan preparados hemos estado? Y no podemos llegar, yo creo que no habrán descarados que lleguen allá delante del Señor, pero ¿cuándo me preparó? Pero todo lo que Dios nos ha venido hablando, todo lo que Dios nos ha venido dando, ha sido una preparación para cada uno de nosotros. Todos los días Dios habla y no hay ninguna excusa, digamos, de parte de nosotros para decir que Dios no nos ha preparado, que Dios no nos ha dado. Amén. Amén. Pastora. Es que no me deja. Quiero que miremos un momentico. ¿Cómo es que es? Pedro. No puedo. Espíritu de sueño fuera. No, la tabla está como un poco Lento. tomando malas decisiones ella. Véale. Con amoritos. Pero me gusta mucho esta versión. Carambas. Estamos en el versículo 13. Sí. Sí, señor. Dice... Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se trae cuando Jesucristo sea manifestado, ¿no? Y en la versión NBI, nueva versión internacional, dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, y es el preparar la mente. Amén. ¿Sí? Y el hecho de que entendemos muy bien cuando habla sobre la revelación que tuvo sobre los profetas para poder llevar ese anuncio de una salvación que el Señor iba a generar. Pero lo que hace un cambio verdaderamente es cuando yo permito que mi mente empiece a cambiar su forma como tal. Amén. ¿Sí? Empiece a renovar su mente. Entonces, prácticamente, pero aquí nos está hablando, dice, en uno dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento y el otro dice dispónganse para actuar. O sea, hay que hacer una acción como tal. Amén. O sea, y no la genera la parte externa, sino mi propia parte, la parte interna. Debo cambiar mi forma de pensar. O sea que, y es algo que lo dije hace mucho tiempo, no me sirve de nada tantos pensamientos o mi forma de ser, porque es lo que me está dañando. Pero dice, ya es tiempo. O sea, bien, lo has hecho todo y lo vemos y lo que decías tú, muy chévere, pero Pedro le dijo, pero no le funciona. Así es. Porque Pedro lo está diciendo. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Es decir, que antes, ¿cómo actuaban? ¿Cómo? Si ahorita ahora me tengo que disponer a ser inteligente a mi forma de actuar, y aún así Pedro los aplaudía. Sí. ¿Cómo estaban actuando entonces?
en necedad. En ese. Pero sin aún así les entendimiento. aplaudía, o sea, no alcanzaron a ver la gracia. Porque le dice, sí, listo, muy chévere, estás muy bien. Ahora quiero que actúes con inteligencia. Dice, y con control propio. Con inteligencia. Si tú pones, vuelvo y te digo, si tú le pones control propio, ¿qué significa? ¿A quién me tengo que abstener? A no ser. A ti. Sí, claro, no ser. Porque aquí Pedro no nos está diciendo tiene que abstenerse a la Desmedido. otra persona. Dice, ahora actúe usted con inteligencia. O sea, su forma de ser no es funcional porque van a perder. Así es. Comprendes la palabra y lo que hemos hablado. La palabra mata más, el espíritu vivifica. Pero cuando yo no he cambiado mi forma de pensar, Pedro, eso es como quien viene corriendo y alguien le dice, frene. Sí, va muy bien, pero no está funcionando. Sí, Así claro, es. no le O sea, funciona usted su tiene que carrera. empezar a actuar con la inteligencia. Y tú dijiste ahorita algo muy importante, es cuando uno ya le pide al Espíritu Santo que tome esa posición, porque no es funcional. O sea, yo no puedo seguir, y algo que hablábamos el domingo es, somos tercos y seguimos siendo un poco necios y seguimos siendo imponentes. O sea, no cambio mi forma de actuar. Y hay algo que es la altivez y el orgullo. Dice que Dios odia a la persona orgullosa y la palabra es clara. Odia la altivez y odia al altivo y al orgulloso. Ujú. Y lo que hace que nosotros empecemos a perder verdaderamente la condición es cuando nosotros venimos a toda y creemos que estamos bien y Dios dice, frene. Así es. Frene porque no está actuando como yo le estoy diciendo que tiene que actuar. ¿Sí? Entonces, después dice, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Se revela Jesucristo. Entonces, en ese tiempo Jesucristo todavía no se ha revelado. ¿Qué hace que se revele entonces en nosotros que somos una audiencia actual? Nuestra mente. Actuar con inteligencia. Actuar con inteligencia. Es que él mismo nos lo está diciendo. Tenga dominio propio. O sea, Sí. cambie su forma de pensar, tenga dominio propio, ponga su esperanza completamente en la gracia, o sea, en lo que usted no, por voluntad propia no se ganó, porque es la única forma como se le va a revelar Jesucristo. O sea, no es funcional lo que tú estás haciendo. Así es. Tiene que morir totalmente esa acción. Y la Y otra. tener el espíritu. Así es. Y la otra también es en dónde está puesta su esperanza. Exacto. ¿En qué estamos esperando? O sea, ¿qué esperas tú? Y aquí lo está hablando también, o sea, ¿en qué estamos esperando a Jesús? No sé, pero yo muchas veces lo he dicho y es, ¿cómo nos levantamos cada día? ¿Esperando a Jesús o...? O ya viviendo esa condición. Exacto. Mira, Reina Valera dice, en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estamos hablando de un Pedro que ya había caminado. O sea, Pedro le está diciendo, venga lindo, yo caminaba como usted, entendía, por eso siempre lo hemos hablado, 3 años caminando con el Señor, le hacen ver al Señor, pero los que no vieron al Señor, bien bacano, muy chévere, mejor porque sin conocerlos has creído, o sea, te aplaudo, estás tratando de cambiar bien, pero ya no te puedo seguir dando leche, ya tienes que cambiar tu forma de pensar y ya debes empezar a trabajar con inteligencia. O sea, la palabra nos muestra que Jesucristo le dice, pero ¿por qué se ponen tristes? Si yo voy a dejarles a alguien para que los acompañe, o sea, mientras yo estoy arreglando las habitaciones, y bueno, esta parte de las habitaciones es mío, no, es que ahorita me alega como el caballo blanco de Bolívar. No, yo sé. Bueno, Voy, le hago el- imagino como los terrenos, ¿no? Porque, bueno, no sé en qué Además, parte es ellos que se dice paran que en camellos, porque dice caballos, sí, otra vez. pero yo imagino un terreno en el cielo. Estaba haciendo sancocho allá el Señor mientras nosotros llegamos. Pero a lo que voy es que verdaderamente lo que hace que el Señor se manifieste en nosotros es cuando nosotros tomamos la decisión. Si nosotros miramos Apocalipsis, dice que el Señor llama a la puerta, o sea, el Señor toca más no entra, Amén. siendo que nuestro yo, nuestra parte humana, la creó Él. Él podría tranquilamente llegar y decir, no, yo vengo por lo mío y si no le gustó, lo siento y se puede salir porque Él es el dueño de nosotros, ¿cierto? Amén. Pero verdaderamente el Señor dice, no, yo no quiero nada obligado, o sea, quiero que lo haga por conciencia. Es una decisión. Que yo le decía a alguien que me dijo, es que me quiero bautizar. Le dije, no, todavía no. Me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, en serio, no. Y después de 2 años hablando, le digo,
ya lo puedes hacer porque eres consciente de lo que tienes que cambiar. O sea, yo no puedo seguir en el corre-corre que vemos en muchas congregaciones y muchos pastores que no son pastores, que quieren que la gente reciban y verdaderamente no están siendo conscientes de a qué se están metiendo. Entonces vemos muchas personas que hicieron las cosas aceleradas y aceptaron un Dios y después dijeron, pero yo estaba bien sin Dios. Vea, se me vino mi mamá, se me vino mi familia, se me destruyó el matrimonio, tengo problemas financieros. Muchos pastores que son pastores y fueron ungidos y tuvieron que pasar el primer segmento en el Señor, consideran que cuando fueron ungidos se les vino todo encima. Entonces, Claro. verdaderamente el concepto no es por lo que estaba sucediendo, sino en la carrera que venían, que no se dieron cuenta verdaderamente que eran emociones. Entonces, el Señor les llega y les pega la frenada, pero le dice, cambie, porque todo está acá. O sea, tú no puedes seguir en el mismo proceso. ¿Por qué? Porque estás arrastrando a todas las personas que están a tu alrededor y siempre he dicho esta palabra, pero considero que lo que más le afecta al ser humano es una quiebra financiera. Así ¿Cierto? Eso desestabiliza a todos. Eso es una quiebra. O sea, ¿a qué estoy haciendo que mis acciones me generen? Una quiebra, no solo financiera, emocional, mental, psicológica, moral, espiritual, financiera. Entonces, verdaderamente, el hecho de que nosotros no cambiemos esa perspectiva no es funcional. Volvemos. Sí, la palabra dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esta audiencia estaba diciendo, Señor, creemos, Señor. Nosotros creemos, pero el Señor dice, ahora cambie. Amén. Eso que usted cree, que era lo mismo que te estaba diciendo al principio. Israel, ¿qué tenía? ¿Por qué lo pasa el Señor por el desierto? Porque tenía que empezar a creer y confiar en el Señor. ¿Sí? Amén. ¿Quiénes creen? A la hora de la verdad, independiente a cualquier debilidad o falta de seguridad, Aarón creyó. Así es. Porque, seamos sinceros, Aarón era de un carácter muy débil. O sea, el pueblo se le levanta, ay. Los hijos se cometieron errores, ay. Moisés, la hermana de María, dijo algo, se acomodó a María. Siempre había algo, era una veleta en el mar. Sí. Porque veamos, ese es el carácter de Aarón. Sí, hay una parte que habla la palabra en ese momento, no recuerdo, creo que es en Éxodo. No es en Éxodo. Creo que es Levítico. Y el Señor da unos ligamentos, unos reglamentos para poder entrar a formar parte del sacrificio los sacerdotes y les ordena, por ejemplo, cómo quemar el cordero y qué partes se tenían que quemar y qué otras no. Y Moisés, a pesar de que no estaba dentro de un núcleo de ese núcleo sacerdotal, él sí tenía que estar pendiente y se da cuenta que los hijos de Aarón queman todo el animal sin hacerlo como el Señor por pereza. El Señor les ordena y él va donde Aarón y le dice, bueno, mijo, ¿usted qué va a hacer? Sí, claro. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta como siervos que verdaderamente el siervo de carácter va a buscar primero la presencia del Señor. Y Moisés hacía eso, Moisés estaba pendiente de esa presencia. Aún la palabra dice que el sacerdote solamente entraba a buscar la presencia del Señor una vez al año. Así es. Que tenía que prepararse todo el año, ¿no? Era A eso voy, o sea, imagínate tú buscando la presencia del Señor y una solamente, yo digo, uy, no, Señor. No, y que vaya y no suenen mal las campanas, lo saque por ahí. Una vez al año, o sea, y entonces Moisés le dice a Aarón, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Mire lo que hice, llámeme a mis hijos. Y los llama y dice la palabra que él, o sea, con el amor que le tiene a sus hijos, tiene que tomar una decisión. Y es una decisión con dolor. Sí. Porque sus hijos, el Señor automáticamente los quita del proceso. ¿Sí? Pero ahí es donde nosotros tenemos que mirar esta parte de Pedro. Pedro dice, todo muy bien. ¿Sí? Te felicito. Pero ahora cambia tu forma de pensar. Amén. Amén. Entonces, como lo dice la palabra, actúen con inteligencia. Ajá. ¿Sí? En la esperanza que tenemos de Cristo todos los días. Y aprovechando la misericordia, ¿no? Porque
no estamos acá por buenos, seguramente, no lo estamos. Y me encanta eso, en lo que entiendo del mensaje de la palabra de Dios es eso, no son buenos y necesitan mi ayuda. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a decirle, Señor, realmente sí la necesito. Si fallo, necesito que me ayudes porque en mis fuerzas no puedo. Pero es lo que decía la pastora y lo que hablamos acá. Preparen, ¿sí? O sea, estén preparados. O sea, la acción es de nosotros, de aquí adentro, de nosotros mismos. Preparémonos. No es que el Señor acá nos está exigiendo que, mejor dicho, ya vaya usted y haga milagros. No, preparen su mente y su corazón y Dios verá qué va a hacer ahí para allá. Amén. Dios va a guardarnos, va a hacer muchas cosas, ¿sí? Amén. No tengan miedo. Bueno, aunque es difícil, ¿no? Pues para muchos, pero no tengan miedo si los van a echar a la caldera llena de aceite o con fuego. Usted simplemente confía en el Señor, ¿sí? Uy, no, pero es que vean en Roma cómo murieron todos esos cristianos quemados, comidos por los leones. Pero gracias a eso, Dios mostró su gloria. Pues miremos algo muy cercano ahorita en Nigeria, que hablan de la forma como aquellas personas que conocen del Señor están muriendo, ¿cierto? Sí. Y es en vida. Y yo entiendo, dice, pues sí, ¿quién se va a morir? La persona que está en vida. No, pero es que una cosa es cuando tú tienes un ataque al corazón y moriste, una enfermedad y moriste, infinidad de condiciones de muerte, un accidente, ¿cierto? Otra es que te coja un grupo de personas y lleguen y hagan muchas situaciones, abusos sexuales, golpes, que los cojan hachazos, que, exacto, esa es la palabra, que los torturen por causa del Señor y aún así sigan habiendo personas con la capacidad de decir, no, yo le creo a Cristo. Esa es la clase de personas que el Señor dice, se sostuvieron en proceso, conocieron, no me conocían, no me vieron, pero se sostuvieron. Entonces, verdaderamente, ¿a qué punto estamos dados o qué capacidad tenemos nosotros de decir, listo, hagámoslo? ¿Sí? Amén. O sea, suena muy fuerte, pero la idea es llegar a tener la capacidad de poder decir, no, o sea, hay una canción que dice que miraremos a la cruz y no volveremos atrás. Y es esa, que siempre se las canso. Pero es la canción, es la letra de esa canción porque es una decisión de nosotros, ¿sí? Que hace que verdaderamente no tengamos una posibilidad de mirar nada. O sea, la decisión significa que yo determiné que ni siquiera mi mente y mis deseos o mis sueños o mis anhelos van a hacer que yo voltee hacia atrás. ¿Sí? Pedro aquí en el 14 dice, después de esto dice, NBI lo voy a leer, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará cuando se revele Jesucristo como hijos obedientes. No se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. O sea, es una acción como tal repetitiva. O sea, Pedro dice, muy bien todo eso, pero les hace falta más. Así es. Hace falta más cosas. Dice el 17, dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean perseguidos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con precio de sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. O sea, mira, lo que hace que Jesucristo se revele a nosotros es el cambio. Amén. Es el cambio. No es tanto el hecho de que nosotros veamos la acción de la palabra viene con esa revelación, claro, pero es que la palabra hace que yo cambie. Amén. Amén. O sea, que yo verdaderamente, el cambio se genera porque yo le creo a la palabra. Amén. Si a mí, por ejemplo, Jason me dice, pastora, y por mucho tiempo me ha mostrado su forma de ser, su carácter, a alguien yo le decía, es que uno tiende a conocer a la persona. Si a mí me dicen que Jason lo vieron con 3 mujeres, uno dice, venga, yo llevo conociendo a Jason desde el 2010, estamos en el 2026,
y nunca he visto que él haga eso, no es real. O sea, comienzan acciones donde tú dices, no, o sea, he visto su cambio, he visto su transformación, he visto el cambio que el Señor ha hecho en cada área de su vida, la forma como Dios lo sigue transformando y lo sigue cambiando. Entonces, uno verdaderamente es donde uno tiene que empezar a mirar en quién va a creer. Lo que hace que mi vida cambie es cuando yo determino y tomo una decisión de cambio. O sea, mira lo que dice... ¿El 20? no, se me perdió. No, aquí. El 14. El 14 dice que seamos como hijos obedientes. Obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. O sea, por eso les preguntaba, si ahorita nosotros, el Señor nos dice, dispónganse para actuar con inteligencia, ¿cierto? Antes nosotros, ¿qué éramos? Ignorantes. Y vemos muchas personas que son ignorantes. ¿Sí? Entonces, verdaderamente no significa que como estamos aprendiendo a ver y estamos empezando a cambiar, y ese cambio se genera en que uno ya no espera que otras personas obligarlas a que haya ese cambio. Simplemente lo que hemos venido hablando, que ha hecho que se empiezan a generar cambios no solamente morales, sino también espirituales, un golpe. Así es. Fue un golpe el que generó esta condición. El que si antes caminábamos a pasos cortos, en 3 años hemos caminado. Ahorita, por ejemplo, hablábamos no voy a decir el nombre, pero démonos cuenta que ayer estudiábamos una vez a la semana. Sí. Hoy, tú lo decías, pastora, ¿qué vamos a hacer? No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos largos. O sea, mira solamente en una acción física, el día no aguanta. Así es. Tú dices, vamos a cine, vamos a dormir, voy a hacer este trabajo. Y cuando tú volteas a mirar, no alcanzaste ni a llegar a la casa. Así ¿En es. qué momento se me pasó el tiempo? ¿Sí? Entonces, ¿en qué estamos? Yo le decía, ya no hay tiempo. Es que hay que descansar. Sí, hay que descansar. Ahí tienes que tomar un tiempo para el descanso, porque el resto del tiempo estás corriendo. Tienes cosas que hacer, cosas que aprender. Tienes que empezar a moverte a tu espacio. Amén. En ese espacio, porque tu prioridad debe ser Dios. O sea, tienes un día de descanso, tienes 7 días para 6 días, mentiras, para hacer la obra del Señor. Que el día que tú descansas no dejar de pensar en el Señor. Pero en ese 6º día, qué tan de malas que preciso llegó el amigo que siempre nos hacía caer. Y entonces dice de nuevo el 14, dice, no se vayan a moldar de todas formas a lo malo. ¿Por qué? Porque tú en espacio de tiempo, ¿qué pasa? Todo se descuadra, sí, y puede quedar un huequito por ahí que tú no te diste cuenta, o tu propio carácter genera que te vuelvas otra vez a eso que tú ya habías avanzado. Así es. Amén. Y se devuelve uno todo el tiempo. Todo se devuelve. Amén. Voy a leerles Efesios 2:3. Dice, voy a leerles del 1, que tiene que ver con el 14. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo. Dice, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Amén. Amén. Entonces, verdaderamente miremos, y mira, la palabra dice que el pecado trae muerte.
Así es. ¿cierto? Pero es que la muerte tú no la sientes, o sea, tú no sabes cómo manejar la muerte. Y cuando uno está en pecado, verdaderamente lo hablo por mí, no lo hablo por Jane ni por ti, Angie. Pero ayer o anteayer estaba hablando de ese proceso en el que pasé, no solamente cuando pequeña o en mi adolescencia o después de mi juventud o en el momento que me salió por voluntad propia de las manos del Señor. Uno verdaderamente está muerto, es que uno verdaderamente ni siente. Así es. Uno no siente, uno simplemente es como si te pusieran un lazo en el ojo, ese La ojo, nariguera. esa ¿cómo? Nariguera, sí, Esa vaina. ¿Se llama así? que le ponen a los, Sí, a los bovinos para domarlos. no es una para- candonga Bovinos para de jalarlos, Para los bovinos, para para los bovinos de voz. Pero verdaderamente no somos conscientes. O sea, el hecho de que uno diga, ay, pero para mí eso es normal. Sí, Pues, tomémonos pero es que estamos en familia, pues tomémonos un traguito, estamos en familia. pasa? ¿Qué tiene de malo? Tiene mucho de malo. ¿Por qué? Porque es que tú no sabes qué va a pasar en el momento en que ya no tengas una cerveza, porque todos sabemos que una cerveza genera ya como una inestabilidad mental. Y ella Así es. empieza a decir cosas que uno dice, ese es el verdadero yo interior de uno. Exacto. No, y que digamos, aquí mismo nos lo está diciendo, o sea, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y si volvemos a hablar, la pastora hablaba la vez pasada de Romanos 7, que hay una lucha entre nosotros, entre el espíritu y la carne. Cuando tenemos estas acciones, no es que uno sea religioso, no es que... No. es que realmente eso, digamos, si yo me tomo una cerveza, el estado del cuerpo cambia. Exacto, total. Entonces él va a pedir otra. Y como todo se está dando ameno, ¿sí? Entonces en la charla y todo, eso provoca, se abren puertas. No, y miremos verdaderamente, cuando han habido reuniones, por ejemplo, el Día de la Madre, que es lo que siempre lo hemos hablado, que se supone que es una celebración para tu mamá. Tú no, porque es un día que en vez de ser una celebración en el que vamos a conmemorar la vida de la mujer que me dio la vida, porque es el día que más sangre y más pelea hay, o sea, no debería ser así. Así Y ahí es. verdaderamente es donde uno ve esa mano cochina metiéndose en el corazón de todas las personas. Y si tú miras, la mayoría de reinas son entre las mismas familias. A eso iba. Las peleas no son con el vecino, la No. pelea es entre los mismos hermanos porque hay cosas en los corazones que no han sido sanados. Y verdaderamente vemos muchas personas conocedoras de Cristo que terminan en ese proceso. Vemos muchas iglesias donde hay muchos hijos de Cristo, donde hay mucha desesperanza, mucha tristeza, mucho dolor, mucho enojo y no ha habido Amargura. esa sanidad verdaderamente en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque se ha hablado de una palabra por encima, Sí. pero que esa palabra haya ingresado al corazón de esas personas y que empiece a haber un cambio, verdaderamente no. Entonces miremos casos claros, esas personas que se encargan de entrar a YouTube a mirar predicaciones, a juzgar la palabra, a mirar el defecto más chiquito, a mirar la cronología, la etimología, la teología de cada palabra que tú vayas a dar. Tú puedes dar una palabra, pero hay alguien que quiere destruir de una u otra forma Así lo es. que tú estás hablando. Eso es otra acción y son personas ya conocedoras de la palabra. Así es. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿qué está sucediendo? Tal vez se encuentra mucho el juzgar y el criticar a aquellas personas vamos pasando, Colombia está pasando ese proceso, que han votado por personas que van en contra de la palabra de Dios y están negados. Sí. O sea, se ciegan totalmente a tal punto que uno dice, viejo, o sea, no estás escuchando la palabra por ningún lado porque la estás viendo por encima. Eso es como cuando uno simplemente se tapa con un cubrelecho y tú sigues diciendo, pero porque tengo frío. Es caprichoso. Es- Porque eso es exacto. capricho, y el capricho te hace que no, yo soy la única que tiene razón. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos miles de personas conocedoras de Cristo? No voy a culpar en este momento a los pastores, porque cada uno es consciente cuando uno da un consejo y cuando uno habla de la palabra de Dios, porque en este momento muchos ya han conocido la palabra de Dios, pero verdaderamente
se unen a otros a no ser tan inteligentes como Pedro nos está hablando. Así es. ¿Cierto? Entonces empiezo a actuar de una forma que no es. Mi esposo tenía la costumbre y se volvió ya casi al final, antes de que el Señor se lo llevara a su presencia, de llegar y decirme, dime con quién andas y te diré quién eres, con quién estás andando, Franci. Y cuando él le pasaba lo mismo, yo lo volteé a mirar y yo le decía, venga lindo, ¿usted con quién está hablando? Porque esa no es tu forma de ser. Sí. Y uno se da cuenta, en Cristo no hay dolor. 1 Corintios 13 decías tú, que habla de la preeminencia del amor, Sí. de todo eso que el Señor nos muestra que debería ser el amor. Amor debe ser paciente, tranquilo, da oportunidades, ¿sí? Eso debería ser existente en una persona conocedora de Cristo. Pero vemos personas en el Señor que todavía no perdonan, Así es. que Sí, todavía no se niega. perdonan, que tienen amargura, o sea, que llegan a un punto de altivez, que se sostienen ante un error y no son capaces de pedir perdón. Uno se contradice muchas veces, ¿no? Y lo digo en algún momento por mí, porque tuve alguien que sí hizo mucho daño en mi vida y yo decía, y claro, alguna vez en algún momento yo decía, ay Señor, tu perdón, no sé qué, pero la veía y mis emociones eran diferentes. Y mi esposo me decía, hazte actoria una hija de Dios, y yo dije, no puedo dar un ejemplo de algo que yo creo y no lo estoy dando, porque entonces el Señor tampoco me perdonaría a mí. Porque Pero el ejemplo ¿desde dónde viene? ¿Mío? ¿Pero desde dónde? ¿Cómo así? ¿Desde dónde? ¿Desde la dónde raíz. viene el ejemplo del perdón? Ah, desde Jesús. No, viene de tu corazón. Por eso, o sea, desde mi interior, de lo que yo he sido transformada. Entonces yo decía, Señor, si puede perdonar ciertas cosas estas, ¿por qué no? No, ya la decisión de que esa lucha, que a veces uno desea, no me puedo dejar ganar de algo que ya está establecido y que algo ya se dio. Es como cuando tú dices, ya el almuerzo está hecho, porque voy a pelear y no voy a comer. Nosotros siempre hemos hablado, yo Ustedes puedo pelear, pero con la comida no. Sí, No, también, yo- totalmente. No, Es yo que mi decía- enemigo puede ser la cuchara, pero no el tenedor. Exacto. Y yo decía como, o sea, es ignorancia. Yo en un momento de la adolescencia llegué al punto en que yo me enojaba o mi mamá me decía algo y yo no comía. Yo pasé un día sin comer. Uy, Así no. tuviera hambre, yo no comía. Mira, yo te voy a contar un Yo me secreto. enojaba, cogía el pan y el café y me iba para la pieza, pero Mi papá tenía esa costumbre y ¿sabes qué hizo con el tiempo mi mamá? Pues que si él no come cuando está bravo, pues no coma. Y él en su altivez y en su orgullo podían durar días. Y yo decía, pues, Y uno lo peleé hace con por mi mamá, orgulloso. pero no con la comida. O sea, es que la comida, pues ore, mi hijo, y eche para adentro, Y pero y a mí me encanta como uno de hijo rebeldón lo tratan los papás, ¿no? Y un día le dije a mi mamá, le dije, no quiero comer. Y yo tenía hambre. Y mi mamá dijo, bueno, llegó o sea, éramos los cuatro, estaba mi abuelita, mi mamá, mi guía y yo. Y yo llegué así, pero marrana a la casa, perdón la expresión, pero llegué, mejor dicho, así como que uno llega así como, mi mamá me va a rogar. Y le dije y le digo yo a mi madre, le digo yo a mi mamita, le digo, no quiero comer, no tengo hambre y no voy a comer, pero de una manera grosera. Y mamá me dijo, bueno, me rogó la segunda, me dijo, Angélica, ahí está la comida. Yo le dije, no quiero, ya le dije que yo no quiero comer y no voy a comer. ay, encima me tocó Y contestó. tras del hecho contesté, y mi mamá, bueno, dijo, usted se lo pierde, sabe que yo con usted no va a pelear. Coge el plato, lo parte, Miguel Ángel, que también es de buen comer, se lo dio, lo coge, mi mamá, me dejó sin comida. Claro, yo me fui, yo como que yo la miré, yo, ay, fue en serio. Claro, esto fue como más porque yo dije, fue en serio. Mi mamá no me preguntó, ¿tiene hambre? Al día siguiente, mi mamá dijo, como dijo que mañana tampoco iba a comer, pues tampoco le guardé desayuno. Yo, ay, no espere hasta allá tampoco. Y ese mismo, o sea, fue como esa semana. Empecé con el temita del suicidio. Yo le dije a mi mamá, íbamos por la calle y le dije, ¿sabe que me dan ganas de tirarme la Transmilenio? Y mi mamá, como es bien expresiva, dice, hágale, ahí viene. Si tomó la decisión antes de que cambie el semáforo. Pues pasó mis 34 años que tengo ahorita y en la vida volví a hacer, porque yo lo pensé, yo dije, uy, no, eso de pisar duro. Yo la miré, yo no me va a rogar, no lloró por mí. Y ella siguió el camino, dijo, y me volteé a mirar y me dice, ¿no lo hizo? Dijo, yo pensé que lo iba a hacer porque ya cambió el semáforo y perdió la oportunidad. Y yo como, qué madre. No volví a comer y no volví a hablar tontadas. Sí, pero son Pero son acciones que uno acciones- tiene de altivez. así es. Total. Entonces, uno total. verdaderamente, yo me acuerdo todavía de cuando mi mamá me propuso de que terminara mis estudios y yo en mi posición de altiva dije, no, pues si Sí, no me uno da la es- plata, pues no. Y sí, vea, hay algo que yo le doy a todo el mundo y le digo, yo sé que es perder por orgullosa y altiva. Sí, Y eso sí, no se hace. Mire, la hora que yo cada vez que me dice, voy a hacer, bueno, madre, porque quien perdió aquí fui yo, Claro. no fue mi mamá, fui yo.
¿sí? Claro. Y uno quita beneficios a las personas que están alrededor simplemente por una acción que no tenía que haberse tomado. Entonces, verdaderamente lo que dice aquí nuestro amigo, ¿cómo se llama nuestro amigo? Pedro. Pobre Pedro, me lo tienen marginado. Nuestro amigo Pedro dice, como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Mira lo que dice esta. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Esta es nueva traducción viviente. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Amén. Tremendo, porque es cierto, uno vuelve atrás al pasado por alguna acción que uno tuvo que yo ahorita no la hace. Y es tan claro, por lo que les decía ahorita, yo les decía, y lo que decía la pastora, es cierto, quien pierde es uno. Yo le decía, Señor, Amén. perdón, porque cuántas veces perdí oportunidades por dármelas de rebelde, de altiva, de creer que todo giraba a mi alrededor. Y hoy en día yo digo, Señor, si no estoy contigo realmente, no, realmente Mira. vuelvo como a ese deseo pecaminoso, a ese atrás que uno dice, y la palabra lo dice, y creo que es la Reina Valera que dice que no seamos como los perros que vuelven a su vómito. O sea, uy, no, pero saber, tal cual así lo dice, y es cierto, volvemos atrás. ¿A qué? Y yo en algún momento publiqué un video y hay un negrito que le preguntan, es futbolista, y le dicen, le dicen que si le gustaría volver atrás. Y él dice, ¿atrás para qué? ¿Ya para qué? ¿Con son de qué? ¿Hacer qué o qué? Y uno dice, oiga, y uno a veces, y en una predica la pastora lo decía, bueno, no sé qué, no me acuerdo en ese paso, en el momento del pastor, creo que fue la pastora, ¿para qué volvemos atrás? Nosotros vamos por el arado y está torcido, porque vamos avanzando y la cabeza está volteada. Entonces no tiene sentido, no hay Se va sentido. mirando Se hacia vuelve atrás. uno, no por no decir la palabra aquí, al contrario, pero no es uno inteligente, sigue en la ignorancia, Amén. creyendo que es inteligente. Yo me acuerdo muy bien que durante el tiempo que, bueno, yo me caso, me voy con John, me acuerdo que mi mamá, pues ella quería en su corazón que pues sus hijas tuvieran como una fiesta inmensa, tal vez en su posición como mujer no pudo tal vez tener esa clase de matrimonio. Y cuando yo le digo, no, yo me quiero casar de esta forma, para mi mamá fue muy duro. Yo le decía, yo necesito un salón de recepción en el Tequendama, yo me puedo casar aquí en la sala ya. Yo siempre he sido de eso, o sea, yo no he sido de cosas extremas, sino de verdad, sin tener sí, o sea, hasta mi vestido para mi mamá fue muy fuerte que no tuviera arandelas. Yo les conté la fiesta de 15 que me mandó a hacer un vestido que me picaba todo, así quería el de mi matrimonio. Entonces mi esposo ya me había regalado la tela, todo esto, pero salimos enojadas precisamente porque no era el deseo de ella que fuera una fiesta tan corta, pequeña, para ella fue muy pequeña. Entonces yo me voy de la casa enojada con mi mamá. Y después de creo que de 10 años que regreso yo acá, ya un poco como más consciente, ya analizando, como creo que un mes antes el Señor me dice, vas a volver con tus papás. Tu mamá necesita ayuda de tu papá no le va a hacer caso. Y yo empiezo a ser consciente y empiezo a ver a mi papá que definitivamente la única persona a la que él obedecía o dejaba que llevar era a mí. Entonces yo en ese mes comienzo con una acción pero ¿por qué, Señor? Yo no quiero, tengo que volver allá. Mi mamá y yo siempre teníamos como esa chispa que se encendía totalmente, o sea, los cabezotes del fósforo se prendían solo con mirarnos. Entonces, para que nosotros estuviéramos bien tenía que haber un espacio de separación. Sí, hola mami, ¿cómo estás? Bien, hablar por teléfono, y aún así no podía ser mucho tiempo porque pum, se prendía la mecha. Así que cuando el Señor me dice, vas a volver, porque yo creo que Jay se acuerda que por más que buscamos por todos lados para el arriendo, Dijo el Señor. sí, el Señor era constante. ¿Te acuerdas que Sí. duramos casi 3 meses buscando Sí, buscando un lugar. un lugar para podernos ir? Y yo decía, no, yo le buscaba la excusa al Señor. Jason, ¿cómo lo vamos a dejar solo, Señor? No, los muchachos estudian por acá. O sea, yo le busqué cuánta excusa. Todas las excusas. Cuando ya vi que como que el tiempo se iba acercando, como que yo dije, bueno, le dije yo a mi esposo, nos vamos a demorar solamente un mes mientras que seguimos buscando. Y así fue que yo le dije, mamá, necesito un mes nomás porque no encontramos y ya tenemos que entregar. Y cuando llegó el Señor dijo, ¿llegó? Venga, le muestro el mes. Y yo entro con un sufrimiento donde yo le digo a mi esposo, yo no quiero
si tú quieres, y aún yo se lo decía al Señor, si yo soy lo que hago, la que hace que no no se pueda encontrar casa, pues yo me vengo para acá y que ellos sigan. O sea, mi obligación sí o sí era estar con mis papás, ayudar a mi mamá para poder ayudar a mi papá físicamente, porque él estaba cada vez decayendo más. Y obviamente mi papá era muy grueso para mi mami. Sí, claro. Entonces llega mi esposo, le digo, no, esa es nuestra obligación. Él me decía, ¿cómo te ocurre que te voy a dejar sola? O sea, no. Y volvemos a este lugar y como 3 meses llorando, yo le dije a mi esposo, esto pasa cuando tú no tomas buenas decisiones. Si yo no hubiera salido de la forma atrevida que fui en ese momento, enojada, tal vez yo hubiera salido bien, mi mamá hubiera estado tranquila, no hubiéramos tenido que regresar por esta situación. Y yo le decía a mi esposo, te hice pasar un proceso que tú no necesitabas pasar e hice pasar a mis hijos por un proceso que no necesitaban pasar, por altiva. Y cuando ya el Señor como que empieza a moldear esa parte, esa siguiente parte, o sea, estamos hablando de casi 10 años caminando con el Señor, aprendiendo a caminar por fe, y el Señor llega y como, yo le decía, siento como si me estuvieras devolviendo a Egipto, y el Señor me dijo, pero es que ya sabes manejar las cosas. Entonces no te estoy devolviendo a Egipto, o sea, simplemente tienes que empezar a enfrentar tus decisiones, y comienzo ese proceso. Y verdaderamente el Señor, tú puedes caminar 5 pasos adelante y devolverte 10. Y ese es el proceso donde tú estás caminando, donde tú estás empezando a creer y a depender de las decisiones que tú tomas en Dios. En Dios. Entonces, verdaderamente, el proceso que yo había llevado fue como si el Señor me sacara de Egipto. Te voy a sacar de Egipto, vamos a caminar en el desierto, vas a aprender a manejarte en el desierto, vas a empezar a confiar en mí, va a pasar eso, y empieza una historia entre mi Señor y yo. No digo que mi esposo no, porque mi esposo tuvo que pasar su proceso en su momento, pero verdaderamente es donde tú te empiezas a cuestionar de las decisiones que tú tomaste. Y sí, vienen momentos donde ya empieza, los libros históricos hablan de ese tiempo donde Israel ya tenía que enfrentar decisiones ante otras ciudades y empezar a conquistar ciudades para ellos. Y es esa parte donde el Señor nos muestra, tienes que empezar a conquistar esas naciones que hay dentro de ti. O sea, tú los abriste, tú tienes que cerrarlos, ¿sí? Lo chistoso es que yo le decía a mi mamá, y nunca se me olvida que mi mamá me dice, listo, Karen, pero usted sigue siendo la misma persona que pelea con John. Le decía, no. Y eso se me quedó tanto en mi mente, porque yo decía, esa era yo. Entonces mi mami, por ejemplo, ella me ve y ella a veces le preocupa mucho, por ejemplo, cuando yo alzo la voz, porque estás discutiendo. No, mami, no estoy discutiendo, pero es que te escucho. ¿Estás segura? Y ella baja y me mira como que no. Sí. ¿Estás segura? Sí, madre, no lo estoy haciendo, yo estoy bien. ¿Estás bien? Sí, mami, yo estoy bien, tranquila, madre. Pero ella empieza a mirar como que como que algo le hicieron, porque ella no es así, o si me ve escuchar, aún ella abre la ventana y me mira como que si está orando, y cuando no lo estoy haciendo, ella me llama, ¿está bien? Sí, mami, estoy. ¿Y por qué no está escuchando predicaciones? ¿Por qué no la escucho cantando? Está bien, camine, vámonos a dar una vuelta. Entonces, esas acciones que uno aparentemente creía que estaban bien, verdaderamente lo que le estaban robando a uno es bendición por decisión propia. Amén. Es una decisión. Los cambios se generan cuando uno verdaderamente y empieza a ver la bendición de casa, cuando uno deja de ser esa piedra de tropiezo que el Señor tiene, que el Señor ve en uno, pero uno no quiere aceptar, porque uno quiere, y lo hemos hablado muchas veces, perdón, el hecho de decir, esa soy yo. Y esa soy yo, no funciona. No funciona, porque el Señor acá no lo está diciendo, no funciona. No funciona. Amén. Y en mi caso se me tuvieron que sacar de la casa, ya como que usted no puede quedarse más acá, ya pero otro añito, ay, no, mentiras. Pero sí, es muy cierto, y este tema del orgullo también es bien interesante tratarlo, porque orgullo hay en todos. En todos tenemos un tipo de orgullo, y siempre lo he hablado, y nos impide ver, nos roba bendición. Por eso el Señor siempre nos lleva a esa parte de ser obedientes, de ser sumisos. Por eso aquí el Señor nos está hablando, dice, como hijos obedientes no vivan conforme a sus deseos. Porque hay, como lo leímos ahorita también en Efesios, es la naturaleza que nos quiere tirar a llevar
hacer lo mismo de siempre. Pero por eso acá Pedro, Pedro lo habla y lo recalca, no sigan esos deseos, porque se sabe que hay esos deseos, que esos deseos van a querer venir a su mente, a su corazón, y exacto, a desestabilizar lo que Dios ha hecho en usted, amén. Pero digamos aquí ya vemos que es por decisión, ¿cierto? Es un deseo que hay, y como lo hablábamos ahorita, es un deseo que hay en nosotros como tal. No es que no, es que un Chucky se me metió y me está obligando, no. Son los deseos pecaminosos que hay en el corazón de cada uno, y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a tratar y ser conscientes de eso. De hecho, en el versículo anterior dice que tengamos dominio propio, ¿no? Amén. Esa es la razón por la que Pedro nos dices. O sea, vas a tener que llegar a un punto donde ya tienes que manejarte tú. O sea, en mi caso que luché tanto con el trago, que luché tanto con el cigarrillo, es esa parte donde él me decía, tienes que aprender a tener dominio. O sea, ¿cómo es posible que tú no tengas dominio? El que cuando decimos una mala palabra, cuando estamos con ira, cuando estamos enojados, cuando no sabemos ocupar, como lo hablábamos el domingo, no tener clara esa condición de identidad que Dios nos da, tanto como hombres como mujeres. Es el hecho de saber a dónde Dios nos colocó para empezar a gobernar un reino. O sea, no podemos tener y no podemos hablar de reino cuando nosotros verdaderamente no tenemos identificado quiénes somos. Entonces, exacto, o sea, tú llegas a una, ¿cómo se llama esto? A un... ¿Dónde es? ¿Cómo se llama el poder de los reyes? ¿Trono? ¿No un trono? Castillo. Un castillo. ¿Cómo entras a un castillo sin saber quién eres tú? O sea, Así es. ¿qué soy? No, que es que dijeron que es el rey. ¿Y dónde me siento? Eso es como cuando tú llegas a un trabajo, ¿no? Sí. Tú tienes que llegar a capacitación. Yo me acuerdo que el primer trabajo que tuve como auxiliar, me dijeron, esa es su silla. Ok. ¿Y? Si me entiendes, tienes que tener clara tu identidad, o sea, quién eres. Así Pero es. si mi identidad, mi carácter lo genera una segunda persona y yo no tengo clara esa condición, pues no es existente. O sea, yo lo primero que tengo que aprender es a tener identidad. El que, Señor, yo quiero un empleo, yo como siempre lo he dicho, nos equivocamos al hacer peticiones al Padre. Y una cosa es, yo siempre he dicho, porque vas a tener que trabajar. Porque es que la palabra dice, trabajarás la tierra con dolor. O sea, yo digo, no, eso yo no quiero. Ese trabajo, algo que cuesta, algo que es, o sea, que es duro. Exacto, o sea, no es agradable. No es agradable. No es agradable, Señor, yo quiero un empleo. Listo, te doy permiso del empleo. Haga, ok. Cualquier empleo. Eso es como, Sí. como el entrevistador, ¿no? ¿Tú qué sabes hacer? No, a mí póngame cualquier cosa. Pero- Entonces lo pone de gerente. Ah, no, esto no era lo que yo sé. A eso es que voy. El que yo tenga clara mi identidad, quién soy, para qué sirvo, qué puedo hacer, ¿cierto? Que esté capacitada y para llegar al puesto de rey. Tengo que entender, si Dios me colocó como rey, debo saber que tengo súbditos, que los debo respetar, que debo saber dirigir un país, que debo saber manejar las finanzas de un país, que voy a tener el criterio para defender mi pueblo, porque es Así lo es. que el Señor me está dando, que voy a saber como el suegro de Moisés se acercó y le dijo, usted tiene que aprender a delegar, usted ocúpese de lo más importante, que la gente que usted está delegando se va a encargar de esas cosas que para usted no son necesarias. ¿Por qué? Porque ellos lo pueden hacer, pero es el aprender a hacer eso, o sea, a qué Dios me mandó y cómo yo, en qué lugar yo me voy a ocupar. Ah, no, es que yo soy todera. No, los toderos el Señor los quita, porque todero solamente es Dios. Así Amén. es. De resto, no. Entonces, verdaderamente debemos empezar a mirar que para que Cristo se manifieste en mí y se revele, tengo que dejar y permitir que Dios empiece a hacer lo que tiene que hacer dentro de mí. Amén. ¿Cómo? Lo hemos hablado. Dios sana de adentro hacia afuera. Amén. Así es. Así es. Es un trabajo que Dios hace en nosotros. Y de hecho todos los días lo hace, ¿no? Porque todos los días vemos la palabra, y la palabra es la que, el Espíritu, por medio de la palabra, enseñándonos, construyéndonos a cada uno. El problema es nosotros volvemos otra vez a lo mismo, que no aceptamos, o simplemente porque estamos dolidos no quiero. Bueno, ¿Cómo tomamos le- la decisión. Exacto, como le decía a mi esposita, no, es que vi a esa persona y sentí otra vez. El problema no es sentir, porque tal vez uno pueda sentir, pero el problema es que nosotros no decimos, Señor, igual vuelvo a perdonar, Ah, porque es una decisión.
Es una decisión, o sea, el perdón, al igual que el amar, es una decisión. Nosotros tomamos la decisión de perdonar, tomamos la decisión de amar. Entonces, ya no podemos, vuelvo y les digo, no tenemos excusas para delante de Dios decir no puedo, porque sí podemos. Sí, no solamente utilicemos de todo lo puedo en Cristo que me fortalece para hacer lo que yo quiero, para lo que me gusta, ¿sí? Sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece para hacer lo que no me gusta, que es amar al prójimo, perdonar, llevar una palabra, ¿sí? Levantar, no comportarme, porque hay veces es eso, hay comportamientos que a Dios no le gusta, que aún está en nosotros, ¿sí? Entonces, si yo tengo un mal comportamiento, digamos un comportamiento que yo pueda tener es, veo a una persona, o estas personas, este es uno que no, es que yo no soy social. Yo socializar, no, yo odio al mundo. Te amo, Dios, pero odio al mundo. Eso no cabe dentro de Dios. ¿Me hago entender? Yo sé que hay veces las personas cansan, o sea, yo no puedo negar que hay veces uno dice, ay, Dios mío, me va a hablar de lo mismo. ¿Sí? Pero no importa, Dios dice, ok, ¿cuántas veces no te has quejado de lo mismo? Y yo, sí, Señor, tienes toda la razón. Con todo el amor me dispongo. Y esa es la decisión de amar. Entonces, no podemos seguir parándonos perdiendo el tiempo, porque eso es perder tiempo. Yo decirle al Señor, no, es que no estoy de acuerdo con esto, Señor. ¿Sí? Y no lo voy a hacer. Ser quejón, como Jonás. Como Jonás, exacto. Y que tendemos a hacer eso. O sea, Nínive es pecadora y circuncisa, y para qué vamos a perder el tiempo nosotros hablándole si no va a cambiar. O sea, automáticamente Jonás ya dictaminó un juicio, sí. Un juicio sobre un pueblo al que el Señor le dice, ve y diles que cambien su forma de pensar. Así es. Que se arrodillen, que se dobleguen ante mí. Mira, es la misma acción. O sea, el Señor, yo creo que él le decía eso, y yo siempre he pensado que cuando el Señor habla a una persona, yo digo, Señor, también me lo estás diciendo a mí. Si no Amén. me lo estás diciendo a mí, Señor, no importa, yo lo hago. Aún muchas predicaciones yo le digo, Señor, ¿te parece que yo soy eso? Porque si yo soy eso, yo lo cambio. O sea, es que lo que uno más desea, sí. Los cambios se generan cuando tú amas algo. Yo amo a alguien, yo amo, aún ámate a ti mismo, y tus cambios se te generan que tú quieres seguir creciendo, ¿cierto? Así es. Y esos cambios se ven en tu forma de vestir, en tu forma de arreglarte, en que, listo, la otra persona no te aprecia, pero tú te aprecias. Así es. Cuando yo no me aprecio, pues me vale 5 la vida. Y ahí vemos personas en estado de depresión y estado de tristeza que generan el hecho de que no me quiero, ¿sí? Pero uno claramente debe entender de que si yo me quiero, yo tengo una buena autoestima hacia mí, pues yo voy a cuidar de mí. No puedo permitir que una persona me pueda llegar a jalar a la destrucción y pensar que estoy bien dentro de esa destrucción. Sí, que no es la mejor decisión. No, por eso el Señor dice, Pedro dice, sean inteligentes. O sea, ¿qué hace que yo sea inteligente? Que yo diga, no, viejo, Jay, o sea, tú vas a meter vicio, yo no te voy a acompañar. Sí, claro. ¿Sí? Que a mí me vamos a robar. No, porque es que nadie me asegura que a mí no me cojan y a usted sí, porque es que si yo soy nueva haciendo esa situación, pues obviamente no voy a tener la capacidad y la inteligencia que tienen otros. Lo que hablábamos ahorita, si yo entro a un trabajo es porque yo tengo claro en qué me estoy metiendo. Sí, claro. ¿Sí? Y que voy aprendiendo. Si yo tengo una relación que estoy iniciando, automáticamente debo tener esa inteligencia para saber en qué, oiga, y su merced es casado, no es casado, porque ahorita vemos peladitos de 14, 15 años que ya están en una relación con compañera o con compañero. Pero pues como está el gusto, esa parte carnal que nos habla, verdaderamente no somos capaces de dejar esa otra parte, ¿sí? Entonces, verdaderamente debemos mirar si yo me amo y si yo me quiero, yo me estoy dando una oportunidad y yo necesito un cambio, y ese cambio me va a hacer crecer. Amén. Hay personas que no, como nos dice, no nos va a funcionar. Hay personas que definitivamente, y hay algo que tenemos que ver mucho en él, es que los 2 libros que vamos a leer, él prácticamente no nos habla de demonios. No. Porque no nos está hablando. O sea, para esta audiencia, si miramos todos los libros, el único libro que habla Pablo es de Efesios.
Sí. que habla de cuál es la lucha. O sea, no Así siga es. perdiendo usted el tiempo en algo que verdaderamente se va a desgastar porque la lucha es sobre otro punto. Así es. Pero el resto de los libros nos está dictaminando unos cambios que deben venir desde adentro de nosotros, Amén. no del vecino, de adentro de nosotros. Los cambios se generan en nosotros, la transformación se genera en nosotros. Yo escuchaba, no sé en qué programa o algo, y me llama mucho la atención. Hay un libro de hace muchos años que lo que tú declaras lo atraes, todo lo que de atracción, algo de la ley de la ley de la la ley atracción. de la atracción. Entonces decía, vamos a llamar dinero, 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 dinero y dinero, porque en mi mente yo debo tener ese cambio. O sea, para yo tener dinero, debo cambiar mi forma de pensar, porque la ley de la atracción atrae lo bueno como puede traerte lo malo. ¿Sí? O sea, no puede haber una doble comunión en mi mente. Sí, la palabra dice, ustedes no le pueden servir a dos dioses, o me sirven a mí o le sirven al dinero, pero Así ustedes es. no le pueden, ustedes tienen que determinar a quién le van a servir. O son fríos o son calientes, pero tibios los vómitos. O sea, tienes que tener claro cuál es tu carácter. Así es. Y tienes que empezar a identificar quién eres. Si me sigues todo lo que yo estoy hablando. Deben haber cambios, deben haber forma de pensar diferente, forma de actuar diferente, debes aprender a someterte, debes a tener, sí, porque el Señor lo habla. Amén. Eso es Así lo es. que va a hacer que tú tengas su presencia. Ahora, si no quieres, pues no es lo que yo quiero, pero si tú no quieres, pues El Señor tampoco te habla. dale, Así es. ya, tranquilo, o sea, me duele porque fue el que nos creó, tiene que dolerle. Claro. ¿Sí? Pero de ahí a que te obligue a que tengas un cambio, no, porque de algún momento vas a decir, yo cambié, no porque yo quería, sino yo cambié porque me obligaron a cambiar. Así es. Entonces, verdaderamente no hubo un cambio. Amén. Amén. Y es importante tener eso. Me gusta esta parte donde no solemos ver a Dios como un papá, Ujú. pero Dios es un padre. Amén. Amén. A Dios sí le duele, porque no, pues es que Dios mandó matar tantos pueblos, no, es que Dios vea lo que le hizo al pueblo, no, es que No. si nos ponemos a mirar y analizar, si alguien roba, ¿qué merece? Justicia, ¿cierto? Amén. Ante la justicia el juez no va a decir, ay no, pero es que yo soy padre, entonces entiendo al ladrón, déjamelo ir, no. Él tiene que pagar, o sea, por eso, y es muy, muy interesante cuando dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, todos merecemos morir porque es lo que hemos hecho, o sea, ninguno acá es justo, y la palabra lo dice, lo leíamos en Juan. Juan nos decía, el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Todos hemos pecado, todos hemos tenido un día en el que odiamos, un día en el que no perdonamos. Puedes tener al vecino que, mejor dicho, le ayuda a Raimundo y todo el mundo, pero en su corazón odia a su mamá. Y eso ya es pecado. Entonces somos merecedores de la muerte, pero ¿en qué veo el amor de Dios? En que aun cuando la merecíamos, nos dio la oportunidad de creer en Jesús para mejorar y para ser transformados en Él. Amén. 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 Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a orar. Pastora, ¿tienen algo por qué orar? ¿No? Vamos a orar, vamos a finalizarlo y vamos a dejarlo hasta aquí. Amén. Recuerden que mañana tenemos reunión general a las 5:30 y el sábado tenemos ayuno. Lo invitamos a que vaya, a que haga parte de este ayuno porque Dios está ahí. Haciendo en medio del ayuno, es muy bonito. Esto no lo transmitimos ni nada para que usted vaya y tenga un tiempo a solas con el Señor. El domingo, reunión general, ¿listo? Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por todo lo que nos das, por edificarnos en todo tiempo, Señor, porque sabemos que es tu presencia queriendo que nosotros entendamos, queriendo que despertemos, que empecemos a ejecutar, Señor, tu voluntad, Señor, buscando hacer lo que a ti te gusta. Te doy gracias por las personas que están viendo allá a través de la transmisión, Señor. Yo los bendigo sus familias, bendigo sus corazones, sus mentes, Señor, y oro para que les dé la fortaleza a cada uno para hacer tu voluntad, Señor, para hacer lo que tú les has enviado a hacer, Señor. Que estés ahí fortaleciéndoles en todo momento, aún a nosotros, Señor,
lo que nos hace falta, Señor, que seas tú mejorándonos y mostrando tu gloria y tu poder en cada uno de nosotros, Dios. Yo bendigo a cada uno, bendigo a los que van a ver más adelante, Señor, y que sean afirmados los corazones, sus mentes, sus pensamientos, Señor. Dales convicción a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te doy gloria y honra, en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Amén. Buenas noches a todos, los bendecimos y los amamos. Buenas noches para todos. Buenas noches, Dios los bendiga.